Bueno, hoy entonces es ya la última clase en la que vamos a hablar oficialmente de lo que es HTML, ¿sí? Hasta acá llega HTML y la próxima, y en breve deberíamos tener ya el primer parcial, que es principalmente HTML con un poquito de CSS, como para que ustedes le den algo de formato a la salida, ¿sí? Pero CSS básico. O sea, el primer parcial evalúa principalmente lo que es HTML y la estructura semántica de la página. Que no hagan abuso de los breaks y todo esto que les cuento normalmente en cada clase. Iván, creo que acaba de entrar. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la última parte, y que es la parte de formularios en HTML, que desde mi punto de vista es de lo más importante. Os veo que están entrando varios. Paula, ¿qué tal? Me imagino que la otra materia terminó un poco tarde, no sé qué pasó. Hoy somos poquitos. Tal vez espero unos minutitos más y arrancamos. Pero bueno, va a quedar esto grabado acá. Les estaba comentando que esta es la última parte ya de HTML y vamos a tener el primer parcial, que es HTML con un mínimo de CSS. Veo que entra Ramiro también. Bueno, creo que se atrasó la otra clase, por eso estamos así. Bien, entonces vamos a ver cómo se hacen los formularios en HTML. Bueno, ¿qué son los formularios? Bueno, los formularios claro. Los formularios son la forma que tenemos para interactuar con el usuario, ¿no? O sea, obviamente que con JavaScript no necesitamos estrictamente un formulario, podríamos capturar eventos, como ustedes vieron, les mostré un poquito ya en cualquier parte de la página, ¿no? Con los clics y demás que se pueden capturar, pero bueno, lo típico es si nosotros vamos a pedir algún tipo de entrada de texto y demás, lo vamos a hacer usando los formularios HTML. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con un formulario? Bueno, por ejemplo, en el formulario no, pero como en la etiqueta le podemos pedir, hacer algún tipo de pregunta, algo y recibir una respuesta. Podemos pedirle que haga una caja de texto, los famosos botones con varias opciones, ¿no? Distintos controles de volumen, de rangos de números. ¿Qué es lo típico que vemos nosotros? Bueno, un buscador, ¿no? Una caja de texto donde nosotros escribimos palabras, frases, lo que sea, y hacemos una búsqueda. Una búsqueda no solo es Google, ¿no? O sea, esa búsqueda puede ser también una búsqueda en un catálogo de productos, un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, las famosas páginas de sugerencias, de comentarios, de contacto que tenemos en las webs, ¿no? También toda la parte de usuario y clave, ¿sí? Es un formulario, son campos de formulario. ¿Cómo se ven por defecto sin ningún formato los formularios? Bueno, se verían así, ¿no? Un campo con un nombre y después el hueco para poner nosotros cuando hacemos clic encima, ¿no? Todos hemos navegado por internet, no voy a explicar esto. Y también son formularios estos campos que tienen varias opciones, ¿sí? A veces son redonditos, a veces cuadraditos, ¿sí? Eso, si bien por defecto sale de una manera, depende de qué tipo de campo es, o qué tipo de entrada esperamos, sepan que también se puede cambiar con CSS todo ese tipo de formato. Entonces eso sería un formulario simple, así sin ningún tipo de formato ni nada, se vería como esto que tenemos acá. Entonces, en HTML nosotros tenemos una serie de etiquetas que nos permite hacer esto de manera sencilla. Obviamente esto fue evolucionando y hay que estar atentos a cosas nuevas que van saliendo, ¿sí? En los primeros HTML, por ahí los campos eran solo campos de texto. Bueno, esto se va evolucionando. Ya ahora les voy a ir mostrando varios y ustedes se tienen que informar para encontrar siempre el tipo de entrada más ajustado. Por ejemplo, no pongan una pregunta que sea año y dejen un campo de texto, ¿sí? Porque un año es un año, o sea, se espera un año y existe
un tipo de entrada específico para eso, igual que para calendario, para una fecha, ¿sí? Todo eso tiene su tipo de entrada específica, ¿eh? Y en el navegador se va a ver mejor o peor, pero además les va a permitir a ustedes darle al usuario una mejor experiencia si ustedes le dejan escribir una fecha libre, o sea, una fecha en texto libre, ¿no? Lo van a ver de una manera, en cambio si le ponen tipo date, ya lo vamos a ver, pero les sale la posibilidad de calendario, ¿no? De ir eligiendo, de ir buscando el día, la fecha. Es distinto a tener que escribirlo a mano. Bueno, ¿y cómo armamos nosotros el formulario? Bueno, lo primero y principal es que tenemos que usar la etiqueta form, que es, como dice ahí, FORM. Si ustedes ven que miro para el costado, pues lo tengo en el otro monitor. Y cuando terminamos con el formulario, /form. Y entre estos dos, vamos a insertar todos los controles que nosotros queremos poner. También acá, no sé por qué me abre esto en otro navegador, si yo tenía todo preparado para que se viera en este navegador. Ahí está. Entonces, en el formulario, esperen que ahora se me desacomodó. Tenemos el elemento form. Bueno, hay un montón de cosas, clases para ver si es válido o inválido, pero bueno. Y ven que el form puede tener un montón de atributos. Ahora los vamos a analizar a los principales. Pero tiene un montón de atributos y pero pueden mirar, bueno, y se va a ver de esta manera un formulario, ¿sí? Form con un /form y adentro lo que nosotros queremos que se muestre. Normalmente cada entrada es un input, como dice acá. Podemos ver, le puedo poner tipo de entrada. Hay distintos tipos. Ahora todo eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Esperen que me voy acomodando para poder yo ver bien. Bueno, y también le dejo el enlace al estándar, no nos vamos a detener en eso, porque si no, insisto que no terminamos más. ¿Para qué sirven entonces? Bueno, ¿para qué sirven ya lo mismo? Pero ¿cómo usamos nosotros entonces los datos de estos formularios? Bueno, principalmente los vamos a usar de dos maneras, ¿sí? Los vamos a usar tanto, lo vamos a usar tantos en programas ejecutados en el servidor, o sea, los datos del formulario, el navegador los puede enviar al servidor para que los procese, ¿sí? O lo podemos usar en scripts locales usando JavaScript, esos datos. Al enviar al formulario, los datos al servidor, el servidor tiene que ser el que procese la información, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando con ChatGPT, obviamente lo que nosotros escribimos en el campo de texto se le tiene que enviar al servidor porque es una IA que se ejecuta en un centro de datos por ahí, ¿está? Ahí no podemos hacer con JavaScript en la máquina una IA, por lo menos por ahora. O sea, algún día surgirán IAs que puedan correr en JavaScript, por ahora no hay. Entonces, esos datos tienen que ir al servidor. Lo mismo pasa con, no sé, el banco, ¿no? Si llenamos un formulario para autenticarnos en la aplicación del banco o para ver la cuenta de banco, cuánto nos queda de dinero, eso tiene que preguntar en la base de datos del banco, ¿sí? La caja de ahorro, cuánto dinero tiene. No está en mi PC ese dato. Por lo tanto, eso sí o sí tiene que ir al servidor. Pero hay una cantidad de cosas que nosotros podemos procesar de manera local. Principalmente todo lo que es validar que los datos del formulario son razonables, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, puedo yo filtrar, no enviar algo que, no sé, una contraseña que no cumpla con el mínimo, ¿sí? Ese tipo de cosas lo puedo hacer de manera local. Originalmente eso siempre se hacía con JavaScript. Actualmente, incluso en HTML5, ya puedo yo poner algunas limitaciones para que verifique, por ejemplo, que tenga la arroba, que tenga un formato .com.ar, que sé yo, ese tipo de cosas para una dirección de mail. Todo eso lo puedo hacer de manera local sin necesidad de JavaScript. Si es algo más elaborado, lo puedo hacer en JavaScript. Por ejemplo, yo estoy mostrando una tabla y quiero en una columna ordenar esos valores.
por un criterio o por otro, bueno, eso lo puedo hacer con JavaScript, con un formulario, ¿no? Haciendo clic en algún lado, puedo yo cambiar el orden de esa tabla y eso no tiene por qué ir al servidor. De hecho, es buena práctica tratar de evitar sobrecargar al servidor con esa información. Imagínense que tengo una tabla y cada vez que la quiero ordenar tengo que contactar al servidor para que me vuelva a mandar los datos en otro orden, sería una locura, ¿no? Es mejor siempre tratar de hacer todo en local, en el navegador. Bien, sí, lo tengo que enviar al servidor, como les decía, porque el dato no está en local, sino que lo tengo que descargar. Bueno, entonces, en ese caso, se usa un atributo que se llama action, o sea, dentro de form, antes de cerrar con el mayor, le pone action igual, y entre comillas, va la URL del programa que va a procesar esos datos. Ustedes están trabajando con Python, o sea, el programa será .py. Si fuese PHP, típicamente va a ser un .php, y es la URL completa. Si está en el mismo servidor, solamente con donde esté el programita, con mandarle donde está el programita, lo va a ejecutar. Si es en otro servidor, por ejemplo, bueno, irá a otro servidor. Y si lo vamos a tratar con JavaScript de forma local, por ejemplo, porque no sé, estoy sumando dos números, bueno, en ese caso no hay que poner action. Pone form y ya está. Y después ponemos que cuando alguien complete los dos campos, lo sumamos y mostramos la suma. Bien, entonces, para enviar, si lo vamos a enviar al servidor, además del action, típicamente vamos a poner otro atributo que se llama method, con H así entre la T y la O, y es el método que vamos a usar para enviar los valores. Cuando los datos son poquitos o los formularios son pequeños, se usa un método que se llama get y los datos van en la URL, o sea, llama al programita que va a ejecutar, un signo de pregunta y después vienen los valores ahí en la URL, los copia el navegador directamente en texto plano además, ¿sí? Imagínense ustedes que para mandar una clave eso no sirve, por ejemplo. Para mandar un archivo mucho menos porque es difícil meter todo un archivo en una URL, ¿sí? Entonces, el get se usa solamente para casos muy particulares. Por ejemplo, si quieren ustedes enviar el idioma, ¿sí? Para que les cambie el idioma de inglés a español, una cosa así, bueno, lo pueden mandar bastante fácil en un get. Y si no, típicamente se va a usar el post, ¿sí? El método post, eso sí, eso ya lo manda dentro del mensaje HTTP que se envía al servidor. Entonces, si van muchos datos, si van datos sensibles, si va un archivo adjunto, bueno, eso normalmente va a ir usando el método post, ¿no? Entonces va form, action, el nombre programita, method, post o get. Ahora vamos a ver después un ejemplo. Entonces es eso, ¿no? Action, la URL del programa que tiene que hacer, método PostGet, esos son parte del protocolo HTTP, ¿sí? Si lo vamos a usar de una manera o de otra, el post es enviar, get es obtener, por lo tanto, el get, recuerden, es el más simple, el que pide una URL con los datos codificados ahí en la misma URL. Cuando vamos a enviar con post un archivo, va el encoding type, o sea, el tipo de codificación que se usa para enviar. Típicamente son algunos de estos dos, application, ¿sí? O multipart. Este es el tipo de codificación, eso depende del servidor. Y también si vamos a enviar archivos, podemos cambiar el accept con el tipo de contenido, para que no nos suban cualquier cosa, no le ponemos solamente aceptamos .txt, .jpg, o el PNG, no sé, lo que ustedes quieran, dependiendo del tipo de archivo que están esperando en el servidor. Eso no implica que después diga .txt y adentro tenga un virus, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Pero por lo menos podemos hacer ese filtro mínimo con el tipo de contenido. Bien, y para ver algunos ejemplos de uso, bueno, este es más que nada es esto me los abre donde yo no quiero, pero eso es porque vamos a tener que usar este. Porque el Meet
lo tengo acá. Lo estaré mostrando en este momento acá. Bien, entonces este es el estándar. Ven que les pone los ejemplos solo con form, acá no hay action. Estos son, ¿no?, P barra P, porque lo que va dentro del formulario al final no deja de ser un párrafo. Etiqueta, label significa etiqueta, ¿no? Customer name, nombre del cliente, input. Si no ponen nada, es una entrada de tipo texto. Y etiqueta, eso es como lo más básico. Y acá tiene un ejemplo con PHP y este es ya con un action. Entonces, en este caso, sí, ya tienen el ejemplo, ¿no? Es un formulario que va a llamar a un script en PHP, programita, digamos, que se llama Welcome PHP y el método es post. Por lo tanto, lo va a enviar, no lo va a enviar en la URL, se lo va a enviar al servidor dentro del mensaje HTTP. Y viene, bueno, acá no está lo de label y también está bastante mal hecho porque está con un break en lugar de con un P. Ustedes no lo hagan así, este es un ejemplo rápido. Entonces es un formulario que dice name y le va a salir un campito de input tipo texto. Y fíjense que acá dice el nombre también, tiene un nombre, no un ID. En este caso se usa el name. ¿Sí? Y después otro campo que tiene un título que dice email, input tipo texto, que también no es lo más ajustado. Acá debería ser tipo email, ¿sí?, porque existe ese tipo. Se llama, este campo tiene un name que es email. Y después abajo hay un input de tipo submit. Esto tampoco se utiliza así. Actualmente se usa un botón de tipo submit. No importa. Este es como el primer ejemplo como para ir viendo. ¿Ven? Entonces, por defecto, vamos a agrandar un poco. Por defecto esto se ve de esta manera. O sea, ven que dice name, que se corresponde con esto, y después automáticamente acá pone un input type. Mi nombre, que es. Y después viene email. No sé, ese es mi correo electrónico. No me escriban ahí, por favor. Y ven que lo que dice input type submit aparece como un botón que dice submit. Yo lo envío y el welcome.php procesa lo que yo envié en la URL, ¿sí?, y pone welcome y lo que venía en el campo name y tu dirección de email es ramiro.php, bueno, lo que yo envié. ¿Está? Entonces, esto es tan simple como un formulario que permite enviar datos al servidor, el servidor arma una nueva página web dinámica y la contesta. Entonces esto ustedes lo van a ver en web dinámica y lo van a ver con Python, no con PHP. ¿Sí? Acá, como vemos web estática, no vamos a ver esta parte, la parte del servidor, digamos, pero sí les tengo que mostrar obviamente toda la parte del formulario para que ustedes sepan cómo armarlo. ¿Sí? El script de PHP es como está mostrado acá. ¿Sí? Acá. Hoy, mi ruedita del mouse, no sé por qué hace. Entonces, ven welcome y toma del que está obteniendo del. No sé por qué acá dice get, porque lo envié con post, pero bueno. Y toma también de lo que está enviando dentro del campo email, ¿sí? Name e email lo saca de acá, ¿ven? Del nombre de cada cosa que está enviando. Y así es como arma la respuesta. Esto es PHP, con Python es un poquito diferente. ¿Sí? ¿Se entiende esto cómo funciona? Recuerden, esto que les digo, esto es un ejemplo bastante anticuado. ¿Sí? Acá habría que usar button y acá habría que usar input type email. Por eso ya existe o ha evolucionado, digamos, a eso. Y bueno, acá creo que les dejé otro ejemplo también. Este es un poquito mejor hecho, aunque sigue usando el submit, que ya tiene los labels o etiquetas.
Ustedes miran este y es muy parecido al anterior. Acá no viene el método, entonces toma por defecto, creo recordar que el get. Ponen ahí nombre y apellido y cuando lo envían, ven, ven, esto en realidad fue en la URL que no se ve acá porque está dentro de un iframe esto, pero bueno, fue así. Esto en la URL venían estos dos valores. Y ven que dice fname y lname, que son los nombres de los campos, ¿sí? Los names de cada uno de los campos que yo complete. Y esto me responde el PHP que está recibiendo este valor. Entonces, ven que lo de label y eso tampoco cambia gran cosa como se ve, pero bueno, es la forma correcta de hacer el formulario. Y esto se los digo, no es la forma correcta solo por capricho, sino porque, bueno, esto, dependiendo del navegador, o incluso por cuestiones de accesibilidad, es más fácil que se muestre, digamos, o que se solicite el contenido cuando está bien etiquetado. ¿Sí? Esta es la etiqueta para el campo fname, ¿sí? O sea, para el campo que viene después. ¿Sí? Esta es la etiqueta para el campo lname, que es el campo que viene después. Por cuestiones de accesibilidad, imagínense ustedes, alguien que está usando un lector de pantalla, bueno, tiene que saber que le leyó la solicitud correcta para ese campo. Ramiro, Sí, ahí estoy viendo el uso de hasta inclusive doble break. En este tipo de los formularios, digamos, ¿se puede usar el break o no, esto está mal. ¿Sí? bien? Esto está mal. Que ellos mismos, que son los que hacen las cosas, los que hacen el estándar, lo pongan así, me revienta, pero bueno, es lo que, como lo tienen hecho. Esto debería ser así. No es correcto el formato que están dando, perdón. Este tampoco va acá. Y ahí, igual lo del label no tiene por qué estar adentro del párrafo, pero bueno, como para que se vea un poquito mejor y es más, y esto debería ser button. A ver, ven, bueno, lo que pasa es que el button no lo cerré en ningún momento. Enviar. Ya para como está considerado actualmente el HTML, ¿no? Debería tener esta forma. ¿Ven? PP, ven que sale igual bien, no hacen falta los breaks. Y normalmente para el envío se usa un button, no un input type submit. Es lo mismo, la diferencia es que el texto se pone acá y permite más flexibilidad para cuando se aplica CSS y un par de cosas. Igual esto está en la presentación. Estos son solamente los ejemplos que vienen armados. Bueno, y yo los uso de vagancia, además, para no tener que estar perdiendo tiempo en escribir todo después. Los breaks se usan solamente en poesías y en dirección. No los usen en otro lugar. Bueno, como les comentaba, los elementos tienen que ir con una etiqueta. Esa etiqueta se llama label y es la que se asocia a cada uno de los elementos. Se puede poner, como les mostré en los ejemplos, de label for, ¿no? Para explicitar a qué campo le corresponde esa etiqueta. Y si no, se puede poner así también, ¿no? Label y el input dentro del barra label, ¿no? Antes del barra label, entonces queda claro que la etiqueta para este input es la que está adentro, ¿sí? Adentro del label barra label, que incluye al input, ¿sí? La otra forma es la de label for, como que estaba en el ejemplo que vimos recién, que creo que desde mi punto de vista es más legible que esta, pero bueno, se pueden encontrar con las dos formas de usar el label. Insisto, por cuestiones de accesibilidad, es importante, úsenla.
Y como dice Esteban ahí, algunos de los ejemplos los actualizan, otros no los actualizan. Otra etiqueta importante para usar dentro de los formularios es el field set, que significaría conjunto de campos, y son controles que se van a ir agrupando. Entonces, también por cuestiones de accesibilidad y por cuestiones de legibilidad de la página tienen sentido. Si, por ejemplo, si ustedes van a hacer un formulario muy grande donde pongan datos de contacto, después selección de envío de, qué sé yo, de algo, bueno, los pueden agrupar, ¿no?, de distinta manera, ¿no? O también los pueden agrupar entre datos obligatorios, datos opcionales, bueno, ese tipo de cosas. Eso también está bueno, insisto, por cuestiones de accesibilidad, de legibilidad, por cuestiones de si lo van a mostrar en un navegador que no es el Chrome o el Edge normal. Y también, por defecto, esto se muestra de una manera que se puede cambiar con CSS. Por ejemplo. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Bueno, Filser, y también el Filser puede tener una leyenda que se asocia. Es interesante ver cómo por defecto lo muestra, ven, con la leyenda y los enmarca, digamos, con esto, ¿sí? Esto no es un div con un borde, con CSS, sino que simplemente es un filter y la leyenda es lo que sale acá. Entonces, todos estos campos están asociados dentro, como si fuese un subformulario. Esto acá, insisto, no miren que sigue usando los breaks para dar formato, que no es correcto. Pero tenganlo en cuenta, porque también arranca con un H2, o sea, son ejemplos. No es como debería armarse. Simplemente esto para que vean el uso de filter y leche. Esto es como sale por defecto. Después ustedes con CSS lo pueden cambiar a todo. Tiene sentido semántico, insisto, en dar un sentido al formulario a que tenga distintos conjuntos de campos que se corresponden con lo mismo, ¿no? O sea, como les decía, puede ser dato de contacto, después opinión, después selección de si quieren que lo vuelvan a contactar o no, etcétera, etcétera. Bien. Y acá vamos a la estrella del formulario. La estrella son los inputs, ¿no? Son los campos que nos van a permitir a nosotros rellenar datos. Si lo ponemos así sin nada, solo input, se supone que es un tipo de texto y se puede poner cualquier cosa. Pero hay montones de inputs. No solamente el texto. Por ejemplo, hay un tipo que es tipo botón, que es el que les decía que actualmente no se recomienda su uso. Se recomienda usar directamente la etiqueta button. Y también acá en el estándar, en el estándar tienen todas las posibilidades del elemento input. Bueno, ahí tienen no solamente el tipo, que es donde está acá, una de las cosas es el tipo, y acá tienen todos los tipos de input que hay. Recomendación, como les decía, es buscar el elemento o el tipo de input que más se ajusta a lo que estamos pidiendo. Ahora vamos a ver algunos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, si ustedes le están pidiendo un mes del año, usen input type month, porque ese les va a limitar a que el usuario solamente pueda ingresar meses. Y les va a dar un desplegable con meses, mucho más interesante que si le ponen un campo de texto libre para el mes. El usuario va a poner cualquier cosa ahí. La semana, bueno, time, date, todos tienen, le van a permitir, el navegador lo entiende y el navegador les va a permitir un ingreso más específico para ese dato. Entonces siempre busquen lo que más se ajusta a lo que están tratando de solicitar. Hay un input para image también, para pedir una imagen como entrada, archivos. Todo eso ya está prearmado.
Acá les dejo algunos de los más usados, ¿no? Input type text o type search son parecidos, es lo mismo, de hecho. Podemos pedir claves. Y después están los radio buttons y los checkbox, que ahora los vamos a mirar. Bueno, el type submit, que les decía, hoy en día se usa más el tema del botón. Piensen que hay para teléfonos, para email, para URLs. Estos email y URL verifican cierto formato. El de teléfono no verifica nada. Pero nosotros podemos hacer que verifique algo. Bueno, reset, que resetea todo lo que escribí hasta ese momento, ¿no? Archivos. Incluso hay un input tipo oculto, ¿no? Hidden en inglés, que sirve para enviar datos a veces que nosotros no queremos pedirle al usuario, pero que tienen sentido porque yo por ahí hice un script en PHP o en Python genérico, ¿eh? que puede aceptar datos de más de una página y yo quiero mandarle oculto, ojo que este viene de un usuario conectado, ojo que esta consulta viene de un usuario no conectado, ojo que esta consulta viene de un usuario premium, ¿no? Y entonces el script que lo trata es siempre el mismo, pero bueno, le tiene que saber qué tipo de usuario es para ver si le permite navegar por todos lados, lo que sea. Entonces sepan que hay incluso tipos de entrada ocultos, que no tienen por qué verlo el usuario. Si los quieren ver todos, bueno, acá también en W3 School, ven, acá tienen una lista con, creo que son todos los que hay, si no son todos, son casi todos, y por ahí pueden probar lo que les decía, ¿no? El de Input Type Month. Ven que permite elegir el mes. Ven que ya les viene, esto no hay que hacer nada, esto ya el navegador lo trata por defecto. Y, por ejemplo, en un celular, este tipo de cosas ayuda un montón. Bien, ustedes pueden elegir así el mes. Vamos a cerrar algunos, no quedan tantas cosas todavía. Bueno, entonces el básico es este que vimos, input type text, o sin poner nada también les va a servir. Sepan que hay varias cosas que se le pueden pasar como atributo al input type text, o incluir, digamos, como atributo, ¿no? Como es size, aunque hoy en día no se recomienda el uso, el size es el tamaño con el que se ve el campo. Por defecto son 20 caracteres. La recomendación actual es controlar el ancho de ese campo con CSS, ¿sí? Con propiedades como ancho, ¿no? Width en inglés, o max width, que es el máximo que puede crecer el campo, a pesar que yo siga agrandando, para que no se pase el tamaño de la pantalla o algo así. Bueno, eso es normalmente se puede hacer con CSS. Antiguamente con size, hoy en día todavía funciona. ¿Sí? Otro atributo que podemos poner nosotros al input es max length. Esto sí es de HTML y no de CSS, que es el límite, la longitud máxima del caracteres que puede escribir el usuario. Si no le ponemos eso, el usuario puede escribir lo que dé la memoria de la computadora. O sea, podría meter ahí 20 megas de texto escribiendo en el campo de texto. Entonces ahí podemos limitar. Un max length, si queremos, tampoco pasa nada, ¿no? Pero no va a poder mandar cualquier cantidad de... Y max length y size son dos cosas distintas. Uno es el tamaño con el que se ve en la pantalla y otro es la longitud máxima del campo que vamos a poder mandar. Si le ponemos el max length más largo que el size, nada, se hace un scroll hacia la derecha, hacia la izquierda y sigue escribiendo. Si no ponemos max length, como digo acá, no está limitado. Bien. Y también podemos dar un valor por defecto que aparece en el campo de texto. Ojo que hay otra cosa que se llama placeholder,
otro atributo, ¿sí? Que se llama placeholder, que no es lo mismo que el valor. Este es un valor que ya viene en el campo. Antes de que el usuario escriba, viene rellenado. ¿Sí? Es por si queremos ahorrarle al usuario que escriba algo, porque ya sacamos de la base de datos cuál es su nombre. Bueno, igual que el type text, tenemos el type password, que sería el correcto para solicitar una contraseña, y este es el que por defecto no se ve lo que voy escribiendo, así que sale como puntitos negros o asteriscos, dependiendo del navegador. Bueno, este sería el correcto en el caso de que no queremos que se vea en pantalla el valor. ¿Sí? También el type text se puede hacer para que no se vea, pero bueno, debería ser un tipo password, que también se puede hacer para que sí se vea. Pero por defecto no se muestra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pediríamos una clave? ¿No? Por ejemplo, así con clave, bueno, acá voy a poner el label también. ¿Sí? Input type password, el nombre del campo, podemos poner un tamaño o lo ponemos con CSS, ¿sí? Longitud máxima 8 y un valor por defecto que sea secreta. ¿Sí? Acá les pongo, esto es solo un ejemplo, una clave de 8 hoy en día es corta, y rellenar con un valor pierde el sentido del campo, ¿sí? Que es una clave, no deberíamos rellenar con valor. Acá hay otra cosa que se debe usar que se llama placeholder, que es otro atributo que muestra por defecto un valor que cuando yo hago clic se borra. Eso es otra cosa. Y bueno, y estos son los tipos de input que son un poquito diferentes a lo que es un campo de texto libre. ¿Sí? Texto y password, así como email, teléfono, bueno, incluso tipo número, son más o menos parecidos desde el punto de vista que nos permiten escribir. Hay otros que no son para escribir, sino que son para seleccionar. Y por ejemplo, el más básico sería el botón de radio o radio button, que no tiene nada que ver con el aparato de radio. Y que tiene básicamente dos posiciones que son seleccionado o no seleccionado, o sea, encendido o apagado, o no. Y por defecto, si yo pongo varios radio button, aparecen todos en off, ¿sí? Todos sin seleccionar. Puedo poner, sí, un atributo para que aparezca seleccionado por defecto alguno de los botones de radio y ese atributo se llama check y va dentro del input. ¿Sí? Input type radio y si le pongo check, bueno, entonces ese va a estar seleccionado. Ahora vamos a ver un ejemplo de este para que vean cómo se usa. Bueno, tengan en cuenta que estos botones de tipo radio tienen que ir en grupo. Entonces, es la típica de sí, no, o bueno, o 3 o 4 opciones de las cuales una sola puede ser elegida. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que me envíen la newsletter diaria, mensual, semanal. No puedo elegir diaria y mensual. O sea, si es diaria, es diaria. Si es mensual, es mensual. Si es semanal, es semanal. ¿No? Entonces, de esos 3 van en un grupo y solo una puede ser elegida a la vez. Es importante tener en cuenta que si los radio button van en grupos. Poner un solo radio button no tiene sentido. Tiene que ser mínimo 2. ¿Y cómo los agrupo? Bueno, los agrupo con el atributo name. ¿Sí? Los que son del mismo grupo y que solamente uno se puede elegir, tienen que tener el mismo name. Si le pongo a todos un name diferente, entonces al servidor se van a enviar por separado y entonces todos se pueden elegir. ¿Sí? Entonces, para que sean del mismo atributo, digamos, el mismo campo que se está eligiendo, tienen que tener el mismo name, el mismo atributo name. ¿Sí? Y también podemos usar el value para dar un nombre distinto a cada uno de los botones, ¿sí? Porque si no, cuando se envían, no se va a saber cuál es el valor que se eligió. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sí? Input type radio, ¿sí? Valor 1, valor 2, ¿no? Input type radio y con el mismo name. Y al que queremos que salga por defecto, por ejemplo, así con check,
sí, sin poner nada, no hace falta rellenar el check, porque esto significa que va a ser el que sale elegido por defecto, y le ponemos al valor 1, value, y entre comillas lo que sea, bueno, acá le puse 1, pero será el valor que tenga, ¿no? Y el valor 2, value 2. Esto lo tiene que entender el programita del servidor para cuando se le envíe, ¿no? Pero es simplemente esto, ¿sí? Y como los dos tienen el mismo name, solo uno se va a poder elegir a la vez, ¿sí? Entonces, acá tienen el ejemplo. ¿Dónde está el radio button? Acá. ¿Ven? Este es un ejemplo también. Radio button también está mal hecho por los breaks y demás. Por lo menos le puso el level, no como yo. Pero ven que tienen todos el mismo name. ¿Sí? El name es lenguaje favorito, digamos, FAPLA. Y cada uno tiene un valor distinto que se corresponde con la etiqueta que ve el usuario. Entonces, este dice HTML, este es CSS y este JavaScript. Y como todos tienen el mismo name, yo no puedo elegir todos a la vez. ¿Ven? Yo elijo uno y se va el resto. Ninguno tiene el check de entrada, entonces cuando yo lo cargo la página salen todos vacíos. Pero cuando yo hago clic en uno, inmediatamente se pone en azul y si hago clic en otro, se borra el anterior. Esto es un error muy común, ¿no? Si yo le pongo a uno un nombre, a otro el otro, ¿sí? Imagínense que yo hago esto así. Esto funciona también, se ve, pero ¿qué pasa? Yo elijo este, ahora elijo este y también se elige, porque como tiene un nombre distinto, y podría tener los tres como favoritos. No tiene lógica, digamos. Esto, acá me están pidiendo elegir entre uno de los tres, no puedo mandar los tres. ¿Sí? Ven, como los names son distintos, me permite seleccionar los tres y cuando manda, va a mandar el valor, el name HTML language, como check, este también lo va a mandar como check y este también lo va a mandar como check, porque elegí los tres. Entonces, lo correcto no es hacer así, sino que cuando quiero que se elija un solo radio button de las opciones, o sea, los radio buttons se usan para esto, para elegir una sola opción, tiene que tener todos el mismo nombre, todo el mismo name, y eso hace que funcionen correctamente. Para elegir más de uno, hay otro input type, que es el checkbox, que lo vemos a continuación, y que son los que permiten elegir más de uno, en este caso es input type checkbox. Por lo demás, es muy parecido, la diferencia es que el name acá sí que es distinto. Cada checkbox tiene un nombre diferente, un atributo name diferente. Y los que yo elija son los que se le van a enviar al servidor, para que después el servidor procese. También se pueden poner por defecto seleccionados con check y por defecto se muestran como cuadraditos en vez de redonditos. Si el radio button se muestra redondito, el checkbox se va a mostrar como cuadraditos y tenemos también acá el ejemplo en la misma página. Bueno, ya lo encontré acá. El input type checkbox, este significa que puedo elegir más de uno. ¿Sí? Ven acá el ejemplo, si tengo una bicicleta, tengo un auto y tengo un bote, ¿no? Entonces, son todos type checkbox, pertenecen al mismo formulario, pero yo puedo elegir más de dos. Más de uno, perdón. ¿Sí? Puedo elegir los tres. Para deseleccionarlo hago clic de vuelta, ¿sí? En sí. Como se dan cuenta acá, estos tienen names distintos y valores también distintos, porque cada uno significa que tengo un tipo distinto de vehículo. ¿Está? Entonces, y por defecto salen así cuadraditos, los otros salían redonditos. ¿Sí? Insisto, eso con el CSS se puede modificar.
Bien, vamos a cerrar algunas de estas. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿se entendió? Hay muchísimos tipos de input. Voy a tratar de contarle varios, no todos, porque no vamos a, a llegar a ver todos. ¿Sí? Pero los más interesantes, que son estos, el texto, el radio y el checkbox, que son aparte los que después yo les pregunto para que armen formularios en los exámenes, en los trabajos prácticos, bueno, esto sí se los explico. Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer 5 minutitos de pausa y continuamos, ¿sí? 5 minutos.
Bueno, terminó el temporizador. Bien, vamos entonces a seguir. ¿Están todos? ¿Volvieron? Están todos igual de dormidos que antes. Bien, vamos que ya terminamos con esta parte de formulario. Bien, entonces, piensen que hay un montón, como les decía, y hay cosas que se pueden hacer bastante interesantes y que ya todos habrán experimentado alguna vez como usuarios de páginas web. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tienen también un tipo de campo que no es input, sino que es select, ¿sí? Con que ustedes pueden ponerle un nombre también y varias opciones como esto que está acá. ¿Eh? Opción verde, bueno, color, no es un select de un color, verde, negro, rojo, azul. ¿Eh? Y esto lo que va a hacer es, les va a dar, por defecto también, un desplegable donde van a poder elegir ustedes una de las opciones o apretando la tecla control, no más de una, o en el celular será diferente cómo les sale la opción. ¿Eh? Entonces, si nosotros ponemos un atributo selected en una de las opciones, va a salir por defecto. Bien. También tenemos el atributo size, ¿sí? Con CSS podemos cambiar el formato. Entonces, acá yo les dejo un ejemplo, ¿no? Con el size para que esto se vea más alto, pero también, insisto, se puede cambiar con CSS. Y, a ver si... el mouse, no sé qué le pasa. Ahí está. Bien, entonces en la misma página de W3 School, donde están todos los ejemplos, ¿sí? Tenemos el ejemplo del select, y viene acá también, ¿sí? Con varias options, ¿sí? Cada opción tiene un valor diferente, que es lo que se va a enviar al servidor realmente. ¿Qué le pasa a mi mouse? Sí, que está muy cargada la máquina ya. Tengo que ir a sacar el disco. Creo que me están escuchando bien ustedes. Sí, sí, se escucha bien, profe. Está bien, sí, pero el mouse está como que no quiere saber nada. Bueno, ¿no? Entonces, ven, el select por defecto les da así un desplegable con todas las options que listaron. ¿Eh? Hay formas mejores de hacer esto, pero bueno, esta es una que está buena cuando las opciones son varias y fijas, digamos, ¿no? Cuando vieron esos campos que le permiten ir escribiendo y le van eligiendo, bueno, esos son distintos, no son un select. Este es bastante simple, ¿no? Se puede elegir una y envío y ¿ven? El servidor recibe con el name del campo select el value que eligió el usuario. Bien. ¿Qué puede estar pensando? Se me está quedando sin batería el mouse. A ver que yo encuentre el cargador del mouse. A veces es que se queda sin batería, a veces es que tengo muchas aplicaciones abiertas y el driver del mouse por algún motivo es el primero que pasa. Ah, era la batería. Bien. Bueno, ¿no? Entonces, este ya vieron, es el campo select. Si ustedes quieren este otro, que es el que empiezan a escribir y sale algo, bueno, ese no es el campo select, ya lo vamos a ver. Bien. También puede hacer un botón personalizado. Esto es algo que se usaba anteriormente. No crean que es muy común usar hoy en día, pero bueno, es un input type image y nosotros ponemos una imagen y dependiendo de dónde haga clic, se envía al servidor las coordenadas de dónde hizo clic en la imagen el usuario y el servidor lo recibe y puede con esas coordenadas no saber si hizo clic en un lugar u otro de la imagen. Hoy en día no es tan común usar esto, pero se puede usar. ¿Ven? Acá está la imagen
y cuando yo hago clic, acá simplemente se va a enviar, pero ven que le manda el X y el Y, ¿no? Le dice el Y, de donde hizo clic el usuario, ¿sí? Fíjense que yo hice por ahí arriba, ahora si hago por acá abajo, ¿ven? X15 y Y37, bueno. Eso cuando es una imagen más grande o más cosas, yo puedo hacer distintas cosas dependiendo de dónde hizo clic. Sepan que existe, yo no lo he visto usado últimamente mucho. Bien. Y el otro que yo les decía, en lugar del select, es la opción del data list, que es un input list browsers, y después se pone distintos valores en una lista, ¿sí? Es un data list que va para esta input, y acá pongo todas las opciones, ¿ven? Y este es un poquito distinto al desplegable, ¿ven? Si bien es un desplegable, con los valores que yo puse acá, cuando empiezo a escribir, por ejemplo, yo quiero escribir Firefox, ¿no? Entonces empiezo FI, ¿ven? Y se va acortando de la lista. Esto, por ejemplo, para cuando tienen la lista de provincias o de ciudades, bueno, este es mejor que el desplegable, un poco más amigable para el usuario. Incluso va a ir poniendo, por ejemplo, yo pongo una R y ahí acorta todo lo que tiene la R, ¿no? Y después de la R pongo una A, no sé, y solamente Opera tiene A, ¿no? Y en cambio RE, solamente Firefox tiene R. Entonces, bueno, va filtrando la lista, y si no, siempre tienen, si lo tienen vacío, siempre tienen la opción, así que queda como el desplegado. ¿Cuál estamos? Bien. Hay también input type reset, ¿no? O reset, que es para borrar todo lo que se escribió hasta ese momento. Recomendación es no usar esto porque puede pasar que el usuario haga clic sin querer y borre todo un formulario. Si es un formulario corto, bueno, siempre se puede poner esta opción, ¿sí? Sale como si fuese un botón de borrado. También se puede poner hoy en día el button y type reset. Recomendación, no usen el reset, pero se puede poner. Y también hay un input type button, que es un botón genérico, que insisto, hoy en día se usa directamente la etiqueta button y no el input type button. Lo de los campos ocultos, ¿no? Que es el input type hidden, piensen que sí se usan, más allá de que no tengan, parezcan que no tiene mucho sentido hacer un formulario con una entrada que está oculta, que no puede ver el usuario. Sepan que la pueden usar ustedes si tienen más de un script en el servidor, perdón, un script que trata más de un formulario en el servidor, le pueden pasar algunos de estos datos de manera oculta para que identifique en qué parte del sitio está navegando el usuario. Y bueno, y además el input type text, existe otro tipo de entrada también de texto que se llama text area directamente, no input type text area, sino que es text area, también es una etiqueta, y es la típica que aparece, que nos permite, que tiene abajo a la derecha un control que nos permite cambiar el tamaño, así como esta que está acá, y ven que tiene acá esta opción, nos permite cambiar el tamaño, es un text area, como dice acá. Y también le puedo poner yo un tamaño por defecto, cantidad de filas y columnas, que, como les decía, se puede modificar usando esto acá. Este control después con CSS yo lo puedo quitar. Y como tiene un valor por defecto, que no va en value, sino que va dentro de text area y barra text area, lo que va a aparecer por defecto, yo hago clic y eso se mantiene ahí. Pero bueno, lo puedo seleccionar y lo puedo borrar, ¿no? Y poner otra cosa, ¿sí? Y cuando lo envío, se va a enviar con el name que aparece acá, ¿sí? Name story, y va a aparecer el contenido este. Es parecido al input type text, pero se llama text area. Y tiene esta capacidad de que
de que puede tener un tamaño variable, como para que parezca que, típicamente para mandar un comentario o un texto un poquito más largo. Todos estos son controles que están incluidos en los elementos del formulario. Y acá también está el ejemplo del text area, tampoco voy a hacer todos los ejemplos porque si no, no terminamos. Lo pueden ver en todas las hojas. Y bueno, y una cosa importante es la validación de los formularios. Antes, los navegadores no tenían ninguna capacidad de validación. Hoy en día, en HTML5 ya tienen mucha capacidad de validación. Entonces, se recomienda utilizar la capacidad que tienen los navegadores, ¿sí? Pero si no, siempre tenemos JavaScript. Antes se hacía todo con JavaScript. Entonces, yo tenía un script que antes de enviar el formulario al servidor, analizaba el contenido, veía si yo había pedido un email, que tenga la arroba, etcétera, etcétera. Una fecha, ¿no? Que fuera número. Bueno, ahora ya si yo pongo un input type date, solamente nos va a permitir enviar fecha. Si pongo input type email, por defecto comprueba que tenga la arroba. Si pongo input type tel, no verifica que sea un número de teléfono ni nada, pero bueno, sí tengo algunas herramientas que ahora vamos a ver, ¿sí? Para verificar. Si pido un número, tendría que poner un input type number y me permite, creo que las letras de la A a la F, porque creo que permite números en hexadecimal, ¿sí? Pero si no, verifica que sea un número. Incluso le puedo poner máximo y mínimo al número, que son cosas que antes, todo esto se hacía con JavaScript. Yo tenía que mirar antes de enviar al servidor que cumpliera con esos valores, para que no lleguen al servidor datos inválidos y no sobrecargar el servidor. Hoy en día, en HTML5 ya la mayoría de esas cosas están incluidas. Entonces, las herramientas de validación de HTML5 son atributos del input. Por ejemplo, si yo pongo el atributo require, entonces ese campo no puede estar vacío para que se envíe el formulario. O sea, no me va a dejar enviar el formulario hasta que no rellene ese campo. Si pongo input type email, entonces verifica que tenga la arroba. Y acá les dejo un link a un tutorial completo para validar emails en HTML5. Esto sería lo más básico. Email require. Si ponen URL, también verifica que sea una URL que empieza con HTTP, etcétera, etcétera. ¿Ven? Acá el email, esto es un mensaje que da por defecto el navegador, ¿sí? Esto está en inglés porque es una captura de un navegador en inglés. Yo lo tengo que estar en inglés también, así que también sale así. Cada navegador da el mensaje diferente, pero le dice, por favor, incluye una arroba en la dirección de mail. No mira que tenga el .com ni nada por defecto, pero también se puede hacer para que lo mire. Entonces, para que mire eso hay que usar una expresión regular. Entonces acá tiene una expresión regular, además del type email, ¿sí? Está usando un patrón, en inglés pattern, con una expresión regular que dice, bueno, que comience de la A a la Z 09, punto, más una arroba. O sea, estos son los valores que puede tener la dirección de email, cualquiera de estos caracteres. Una arroba con otra vez cualquiera de estos caracteres, punto, y después de 2 a 4 veces cualquiera de estos caracteres, ¿sí? Punto .com, punto .ar, punto... bueno, creo que no va a validar todo. Las expresiones regulares son lo más difícil de armar. Pero hoy en día, como hay punto travel, punto no sé qué, bueno, piensen que ya este no es tan válido, pues no son 2 a 4 caracteres. Ahora pueden ser más largos los puntos que vienen al final. Pero se puede armar una expresión regular como para que no me pongan pepe@pepe, ¿sí? como una dirección de mail. Y lo puedo hacer tan complejo como yo quiera. ¿Sí? Incluso si solo quiero mails de .ar, bueno, puedo limitar para que solamente carguen mails que terminen en .ar, ¿sí? Con la expresión regular.
Recomendación, salvo casos muy raros, no poner eso, ¿no? Pero sí verificar por lo menos que tenga un punto después de la arroba, ¿no? Y algunas cositas así, como para evitar que manden mucha basura, más que nada. Bien. Bueno, el type URL, verificar que sea URL, el typetel no verifica nada, pero si yo quiero, por ejemplo, que solo me manden celulares de Argentina, puedo poner un patrón con la cantidad de dígitos que son los teléfonos verdaderos de Argentina. Si quiero que me mande un DNI, puedo poner un patrón con la cantidad de dígitos. Ese tipo de cuestiones yo las puedo validar. Un quit, todo eso lo puedo validar con patrones. Si voy a pedir un número, usen el input type number, no usen type text y después ver. El type number acepta números con coma flotante, aunque cada navegador lo puede tratar distinto. Y lo bueno es que el type number acepta también atributos como mínimo y máximo y pasos. Si yo quiero números que sean en pasos de 10, por ejemplo, le puedo poner de 10. Y si el tipo ingresa 55, se lo va a transformar típicamente el navegador o al 50 o al 60, pero no va a permitir entre medio de los pasos. Insisto, todo esto son herramientas por defecto del navegador. Si ustedes quieren hacerlo más complejo, bueno, con JavaScript siempre pueden recibir ese valor y tratarlo con un script. ¿Está? Pero esto lo hace el navegador sin que yo tenga que hacer nada más que ponerle el atributo correcto en la etiqueta input. Hay un input type que se llama range, que está muy bueno, que puedo aparte acomodar después con CSS, pero por defecto se ve así, ¿ven? Como si fuese un volumen, pero yo lo podría poner para cualquier cosa. Entonces, también, si tienen que poner un volumen o algo en su aplicación, piensen que ya está hecho, o sea, no se pongan a hacer la barrita. Eso ya el navegador tiene, en HTML5 tiene una acepta. ¿Sí? Y además, fíjense que ustedes pueden ponerle un mínimo, un máximo y la cantidad de saltos que permiten con el steps. El input type list también permite incluir valores con el data list que vimos. ¿Sí? Bueno, autofocus lleva, cuando se termina de cargar la página, lleva el foco a ese campo. Típicamente suele ser el primero, pero no tiene por qué serlo, si yo quiero que rellene otro campo primero. Bueno, lo del patrón que ya vimos, y lo del placeholder, que es para rellenar o pre-rellenar los campos, pero el placeholder no es como el value, el placeholder desaparece cuando el usuario hace clic. ¿Sí? Esto queda bueno como un efecto para indicarle al usuario lo que tiene que poner, ¿ven? Ingrese un número de teléfono y el formato. Cuando yo hago clic, no es que sigue estando ahí el 1, 2, 3, sino que yo empiezo a escribir de vuelta. ¿Sí? Y pongo mi número de teléfono. Puedo seguir escribiendo, pero el placeholder ya me identificaba cómo tenía que ser. ¿Sí? Algunos le ponen el placeholder directamente el valor del campo. Pero recuerden que por cuestiones de accesibilidad es mejor siempre poner el label. Acá igual yo puedo poner algo como placeholder en lugar del formato, yo podría ponerlo acá, qué sé yo. Y entonces va a salir eso, va a salir ponerlo acá. Y cuando yo empiezo a escribir, nada, se va. Y nada. Y ven que cuando no lo completé correctamente, me dice, ¿no? Hágalo coincidir con el formato requerido. No sé cuál era el formato requerido porque lo borré, pero creo que es así, ¿no? Ahí cuando cumple, entonces sí me lo deja enviar. Pero mientras tanto, mientras no correspondía con el patrón que tiene puesto, que son 3 dígitos seguido por 2 dígitos, o sea, por un guión, después por 2 dígitos, por un guión y 3 dígitos. Y ese es el patrón que tiene puesto acá el número de teléfono para ser admitido para habilitar el envío.
Entonces, usen todas las herramientas que vienen incluidas en HTML5 para poder poner. El placeholder queda bueno para eso, para dar una indicación al usuario de lo que tiene que poner en cada uno de los campos. No eviten la etiqueta label. Si quieren después, la ocultan. Si no les gusta cómo se ve, la ocultan en la etiqueta label con CSS. Pero tiene que estar, ya les digo, para los lectores de pantalla. Por cuestiones de accesibilidad, tiene que estar esa etiqueta. Bien. Y como les decía, no usen el break. Divídanlos en párrafos si quieren. Y para dar formato, usen CSS. Con CSS tienen control completo. Y si no les gusta cómo se ve, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero pueden cambiar el tipo de display que se llama, como es el display flex o el display grid, para poder acomodarlos. Esto se los dejo acá como datos. Después vamos a ver bien exactamente qué es un display flex y un display grid. Pero si quieren ir probando ya, porque no les gusta cómo se ve un formulario solo con poner P, bueno, sepan que existen formatos avanzados en CSS para que se vean bien. ¿Sí? Y también hay pseudoclases para CSS que tienen que ver con el estado de cada uno de los campos del formulario. Tenemos la pseudoclase hover, que es cuando el cursor está sobre el elemento. Focus, que es cuando está seleccionado para escribir el campo. Require es si el atributo es requerido. Ese es típico de verlos en los formularios, ¿no? Que se vea como, por ejemplo, con un marco rojo para que sepa que lo tiene que poner, ¿no? Marco rojo, no el jugador de fútbol. Y invalid también, si el contenido del campo no pasó la validación de HTML5. Si todas estas son, ustedes ponen el input o lo que sea, ¿no? Y después ponen 2 puntos hover, entonces en CSS le dan el formato que quieren, ¿sí? Por ejemplo, eso es lo que les decía, que se vea rojo si es requerido, o rojo si es inválido y verde si es requerido. Entonces, todo eso se hace con CSS. No usen el BR, por favor. Esto también es algo que les estuve repitiendo, pero bueno, sepan que el label es esencial, o sea, tienen que ponerlo por cuestiones de accesibilidad. Sepan que el placeholder no reemplaza el label, si bien ustedes lo pueden usar ahí, pero es simplemente una pista y no es una etiqueta. Háganlo de agrupar los campos usando fieldset con su legend, porque también ayuda a la accesibilidad y a la lectura del formulario en general. Y también es importante, si ustedes están haciendo un formulario accesible, darle el suficiente contraste entre el fondo y lo que está escribiendo el usuario, como para que la persona de baja visión lo vea fácilmente. Estos formularios así todos muy pastel y muy cremita suave, después son difíciles de leer. Entonces, quedan lindos por ahí, pero si alguien tiene problemas de accesibilidad, no los ve correctamente. Y ni hablar, bueno, el tema de los lectores, esto del label y el fieldset y la leyenda son importantes para los lectores. Me refiero a lectores de pantalla, que los que leen en audio. Bueno, como también les estuve comentando, el input type submit funciona, pero actualmente se recomienda usar la etiqueta button, que también puede tener un type, como dice acá, puede ser button type submit, type reset, o button type button, que es el botón genérico, ¿no? Que no, a este ya tendría yo que asociarle algún JavaScript para que haga algo. Pero el button type submit es el que va a enviar el formulario para que se ejecute el action, ¿no? Que tenía la etiqueta form. Entonces, hoy en día se recomienda esto. Todo el input type submit funciona, pero típicamente será un button type. Este button es type button. Como les decía, este no hace nada por defecto, hay que asociarle con JavaScript algo, ¿no? Entonces, este es un botón, tipo botón, y que cuando haga clic va a ser una alerta, que es la ventanita que ahora sale acá en el Chrome, ¿no? Que dice esto. Entonces, esto es un button type button que dice click me,
que no está en un form, por lo tanto no envía nada, pero que sí, cuando yo haga clic encima, va a sacar la alerta, ¿no? Hago clic y ahí está la alerta. La alerta dice el texto. Acá yo podría asociar cualquier JavaScript que yo quiero en el onClick, ¿sí? Bueno, onClick o cualquier otra acción posible desde el navegador. ¿Por qué se recomienda esto? Principalmente porque acá se puede poner cualquier tipo de texto, incluso texto con formato, o texto con etiquetas diferentes, ¿sí? Entonces yo puedo poner acá un P, un class verde. Acá no va a hacer nada porque esto no está definida la clase verde, ¿no? Pero podría no meter acá JavaScript más, perdón, HTML en más detalles, ¿sí? Entonces ven, acá ya sale con el formato del P, con la clase verde, que no hace nada, insisto, no está definido. Pero por eso se recomienda este uso de button en lugar de input type, que no permite el input type, solamente se puede poner un value, que es lo que se ve en pantalla. Si ustedes ponen input type, en este caso sería un button porque no es un submit, solamente se puede poner value, lo que se ve. Entonces, ven, ese es no puedo yo acá poner, darle a esto etiquetas HTML. Y ese es el único motivo por el que se recomienda usar el botón, ¿sí? O bueno, por lo menos que yo sepa, ese es el único motivo, capaz que hay otro. Si yo pongo eso, las etiquetas, como es el value, salen tal cual. ¿Sí? Entonces se recomienda usar el button y no el input para cualquier tipo de botón. Bien. Y hasta acá lo que tenía para contarles hoy. ¿Entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Fue muy rápido. La idea es que esto ustedes practiquen, ¿sí? No quiero aburrirlos con teoría de, porque esto se usa acá, se usa allá. Como les fui diciendo, hay muchísimos types de input, ¿eh? Si tienen dudas, acá tienen, yo creo que están todos, ¿sí? Capaz que no están todos, pero bueno. Y ven que les dice por defecto, si no le ponen tipo, entonces lo toma como texto. Pero si tienen curiosidad por alguno, bueno, acá directamente van al input type tel. Se usa para campos que deberían contener un número de teléfono. Ven que, como les decía, este por defecto no verifica nada, pero siempre con un patrón lo podemos nosotros ajustar. Entonces acá, si quieren un teléfono de tipo de Viedma, por ejemplo, ¿no? Que sería del 0 al 9, 4, después el guión y después son del 0 al 9, 6. Entonces ese, el patrón que me va a aceptar, bueno, no cambia nada en lo que se ve porque no lo actualicé, ¿no? Pero acá es el placeholder, ¿no? Debería decir 02920, perdón, tiene el 2920-22, y el formato también. Bueno, este no acepta solo teléfonos del 2920 porque el patrón no lo tiene así, ¿no? Pero así, ¿no? Entonces acá ahora solamente va a aceptar así. Si yo quiero que solo empiecen por 2, por ejemplo, así, seguido de un 09 3 veces, ¿no? Entonces así no me van a poner números del norte que empiezan por un 3 o
o de capital que empieza con un 11, ¿no? Entonces, tienen que empezar con un 2. Así tienen que hacer el patrón. Recomendación cuando tienen que hacer patrones complejos, pregúntenle a la IA. O sea, díganle, dame un patrón para un campo input type. ¿Sí? Es lo más rápido. Antes podíamos estar rompiendo la cabeza 3 días. Ahora, insisto, la IA les arma el patrón que necesiten. Bueno, y eso, ¿no? Recuerden que hay siempre tipos específicos para lo que estamos buscando, sobre todo para cosas como meses del año y demás. ¿Sí? Meses, fechas. Tienen el campo date, el input type date, perdón. Ven que les va a permitir que salga un calendario por defecto. Esto antes se hacía con JavaScript, era un tema, pero ven ahora ya directamente te sale el calendario y les permite elegir, subir al año. Ven que esto, por ejemplo, en Internet Explorer 11, que ya hace muchos años que no existe, no estaba soportado. Estas son cosas que se fueron agregando y antes había que hacer a mano. Pero ahora esto ya está todo. Bien. No hay dudas, no hay consultas, nada. Oh, Realmente perfecto, yo tengo profe. una consulta. Magalín. Sí, ¿podés volver a las filminas? Mira. Creo Sí. que la de penúltima, la de CSS. ¿Ese? No, una más, a ver. En esa. Sí. ¿Cómo llamás a esos elementos para darle estilo con CSS? Bueno, o sea, la forma más fácil es ponerles un ID y aplicarle solo a ese, ¿no? Pero si no, lo puedes hacer con una clase, que es un atributo que se le puede poner a cualquiera, y después le das pones la clase con el hover, ¿no? O si lo querés aplicar a todos los inputs, se le puede aplicar a todos los inputs con el hover, con el focus, con el require. Vamos a ver Bien. si conseguimos ejemplo. Input, hover, CSS. Si no, lo armamos. Bueno, esto es para un A, no para un input, pero es parecido. Este sitio no me sirve. A ver si en W3 Schools con este hay alguna. A ver, este también está para el A. En realidad el hover es una pseudo clase que va para A o para input, para cualquiera de las dos. Claro, me llamaba la atención los 2 puntos delante de hover, por eso, Ah, o de las otras. es así, se ponen así, 2 puntos hover, o si vos querés para una clase específica, tenés que poner punto la clase, 2 puntos. Todavía no vimos eso tan en detalle en CSS, ya lo vamos a ver. Ah, bueno. Pero se ve así, ¿eh? Acá en este caso es la etiqueta A, 2 puntos hover. Entonces yo cada vez que voy por arriba, ¿ves? Le aplica lo que dice acá, el color de fondo cambia a amarillo y el tamaño del font a 18 píxeles. Entonces, cuando yo estoy encima, si yo acá pusiera un input, que esto es un input de texto nada más, no pasa nada cuando le paso por encima, porque no le puse el input hover, pero yo podría, debería funcionar, siempre y cuando yo encuentre dónde van las cosas. Y también, ¿no? Vamos a copiarlo de arriba porque no tengo más. Vamos a cambiarle a red, por ejemplo. Esto cuando pase yo por encima, pero tengo que buscarlo. ¿Ves? Se cambia Perfecto, al perfecto. rojo. Estas son formas de llamar. Y también, si esto tuviese una clase, ¿no? Input class
igual Pepe. Vamos a ponerle algo más. Fondo rojo. Entonces yo acá, a todo lo que tenga clase fondo rojo, cuando pase por encima, esto es lo mismo. Y también a esa clase, esto es más genérico, ¿sí? Porque yo a todo lo que tenga la clase fondo rojo, cuando pase por encima, se le debería aplicar. Son Perfecto. pseudo clases. Bárbaro. Después, cuando veamos CSS más en detalle, lo vamos a ver. Gracias. No hay problema. ¿Más dudas o preguntas? Bueno, terminamos con HTML. ¿Sí? Recuerden que cuando yo los y las evalúe, voy a mirar que sea semánticamente correcto. Acá creo que más o menos lo hicieron bien. Acá no hay breaks ni nada raro y arrancan por un H1. Eso está bien. O sea, está mal arrancar por un H2 o por un H3, saltarse del H1 al H4, usar breaks para dar formato. Eso está mal. Usar B para poner negrita, eso no es lo correcto. ¿Sí? Ahí hay que usar para formato CSS, para contenido HTML. Y tenemos que poner fecha al primer parcial. Te iba a preguntar, Ramiro, ¿en el primer parcial es HTML y CSS? El primer parcial es HTML en profundidad y un poquito de CSS, ¿no? Porque ya vimos un poquito de CSS, pero no le voy a pedir esto de clases y de pseudo clases y eso no, ¿sí? Okay. Solamente le voy a pedir un formato mínimo con lo que vimos hasta ahora de CSS. Y la idea es que yo se los dejo abierto durante el día de la práctica, que creo que eran los lunes a partir de las 4, ¿no? Y se los dejo abierto hasta las 10 de la noche o algo así, como para los que no pueden temprano porque trabajan o algo, tengan la posibilidad de hacerlo. Y El también, 4 y el 7 tenemos fecha de otros parciales. bien. Y también les limito el tiempo. Entonces tienen el 4 y el 7. 4 sábado, No, yo sábados no les voy a poner, yo les voy a poner días de práctica. lunes. Sería el 29, pero ese ya es el lunes que viene. El lunes que viene. ¿Sí? O sea, tendríamos que ir el lunes 13. Mejor porque van a ver un poquito más, vamos a tener un poquito más de tiempo para ver CSS. Ahora no sé Me gusta esa fecha, profe. ¿Les gusta? Sí, está bien esa fecha, sí. Esto es una duda mía. Feriados. Ay, no quiero hacer eso. Se pasa para el lunes 13. Esa es mi duda. Sí, se pasa para el lunes 13. Sí. El viernes 10 es feriado, me parece. No, pero se pasa para el lunes 13, según, bueno, acá me dijeron a mí en la No, escuela. lunes 10, día de la raza, dice acá. De la raza de Pitbull. El 13 de octubre está laborable. A mí me habían dicho acá en el trabajo que se pasaba. Tu trabajo entonces no corresponde a la República Argentina, porque esto es de... Así que yo no lo puedo hacer porque se el pasa. próximo feriado que es el 10 de octubre de 2025. Vos en tu trabajo no vas a ir a laburar. A ver, la Nación dice algo distinto, entonces sería raro. Estamos bien, en el año bien. Sí, no, el 13 es laborable. El 10 es el no laborable. Y acá, el 21 al 24 de noviembre, acá tenemos un feriado largo. Bueno. Lunes 13, Magalí, no trabajes, Sí. pero hace el... Sí, voy a hacer el parcial. hace el parcial. Nos quedamos así, ¿no? Lunes 13, el parcial, y bueno, el 20 caerá el recuperatorio. Perfecto, entonces. Bueno, chicos y Muchas chicas, Ramiro. Gracias. nos vemos. Chao, chao. Chao, No, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Profe, Sí, no se eh, cortó. ¿me Decime. escuchás? Sí, Janina, decime. ¿Tenías algo para aportarme? ¿O no? ¿O entendí mal?
¿Qué tenía yo? con respecto, sí, con respecto a la entrevista. Ah, Esa al no, principio te la decía que entendí mal. si querías después lo comentábamos en algún momento, ¿no? Pero ese Ah, bueno, tema, o sea, en otro momento. para que paramos la grabación. Ah, bueno.